en un café con, seguimos, estamos por la tarde y ya apetece este cafecito además fresquito, que en Madrid tenemos muchísimo calor. Pues estoy con alguien que literalmente abraza las palabras. Si hubierais oído eso de alguien, así simplemente no sabéis de quién os estoy hablando. Pero es una profesional que nos ha dejado en su libro, en este libro, un bálsamo para las heridas. Hoy me tomo un café con Marta Segreyes. Buenas tardes, Marta. Mil gracias por tu tiempo. Buenas tardes, qué ilusión lo que dices sobre mí, sobre el libro, sobre cómo lo cuento, con ganas de charlar contigo. La verdad es que el libro es una maravilla. O sea, desde la primera página, y bueno, como te he enseñado, yo he ido marcando todo lo que me quiero ir acordando y más cosillas que me van quedando con colores, porque es un libro sumamente maravilloso. El pasado 8 de junio salió este libro, como decíamos, Abraza a la niña que fuiste. Sin hacer así mucho spoiler, para que la gente, bueno, pues pueda saber un poquito de qué va, ¿qué contarías a aquellos que nos ven acerca de este libro? Mm. Mira, pues es un libro donde vamos a encontrar tanto relatos, donde yo puedo explicar situaciones que he vivido tanto personalmente, ¿no? Porque también explico como alguna cosita más personal, pero también pues de toda mi experiencia acompañando a personas pues a reparar pues aquellas heridas que han sucedido en etapas pasadas, sea la infancia, sea la adolescencia. Y eso también pues lo apoyo con algunos ejercicios que van habiendo pues después de los relatos, después de las teorías que voy explicando, también dentro de cada capítulo y luego al final, que hay como toda una parte de recursos prácticos, ¿no? Todo eso que nos ayude a conectar, pues como lo hago también en terapia, ¿no? Como de una manera progresiva para que vayamos viendo en qué consiste esto de reparar las heridas emocionales y en qué consiste esto de abrazar a la niña que fuimos. Claro, porque dicho así de abraza a tu niña interior o abraza a la niña que fuiste, pues a lo mejor suena raro. Pero cuando empezamos a ver el libro y nos encontramos pues cosas como estas, estos recursos prácticos, nos encontramos estos ejercicios también, un montón de cosas que son muy, muy útiles. Al leer el libro me ha surgido una pregunta. ¿Qué tiene que ver nuestra infancia en sí con los sentimientos que manifestamos cuando somos adultos? Mm. Pues mira, esto a mí me gusta explicarlo con las muñecas rusas, con las matrioscas, como que hay veces que parece que las cosas que hemos vivido hace un tiempo, pues que ya han quedado ahí, que hemos continuado nuestra vida y que no nos han afectado, que no han tenido consecuencias, que no nos han impactado. Y la verdad es que a veces, pues yo digo que es como si pudiéramos separar la parte emocional de los eventos y es como que hemos ido creciendo y haciendo lo que tocaba hacer en cada etapa vital, pero que luego pues esas emociones que en su momento no fueron acompañadas, que no fueron validadas, que no tuvieron permiso para aparecer, pues se han quedado como ahí atrapadas, ¿no? Entonces es como que somos adultas, crecemos, pero a veces tenemos como esa sensación de no poder hacer frente a según qué cosas de la vida adulta y a que todo se nos hace pues un poco bola, ¿no? Que recuerdo que alguna persona en sesión me dice, Marta, a veces la vida se me hace bola, la vida adulta se me hace bola. Digo, sí, a mí también a veces. Y además, ya sabes, cuando los niños a veces que empiezan con lo del quiero ser mayor, muchas veces les Mm, digo, pues no sabe lo que te viene encima, eso es. porque cuando ya creces las cosas parece que se complican más. Pero ¿puede marcar en nosotros un antes y un después el que busquemos a esa niña o ese niño interior? Mm. Al menos para mí y para las personas que he acompañado lo ha tenido, ¿no? Porque yo siento que muchas veces sabemos que algo pues no nos acabamos de sentir bien, como esta sensación de lo tengo todo, pero me falta algo, ¿no? ¿Y qué es lo que me falta? Pues muchas veces es como esa conexión conmigo misma, esa confianza, ese entender de dónde vienen mis comportamientos, entender por qué reacciono así en según qué eventos o por qué no me apetece estar al lado de esta persona que debería estar bien con ella porque a lo mejor es parte de mi familia o ha formado parte de mi grupo de amigos. Entonces es como, sobre todo como el entenderme un poquito más, el por qué me sucede hoy en día lo que me sucede, ¿no? En el presente, que muchas veces quizá no lo relacionamos con algo que ha pasado pues tiempo atrás. Además, que es que cuando nos pasan ciertas cosas, luego nos vamos dando cuenta que tienen esa relación con cosas que nos han pasado en la infancia, en la adolescencia, a lo mejor, y nos podemos ir un poco dando cuenta de ello. Es algo muy, muy interesante.
En este libro hay tres chicas, tres muchachas que me han llamado mucho la atención. Blanca, Sandra y Elena. ¿Qué ¿Vale? tienen ellas tres en común? Vale. Ay, ahora me pillas, ¿eh? Blanca, Sandra y Elena. ¿Me puedes como decir alguna cosa de su historia que te llama la atención que yo las ubique? Te lo voy a decir porque lo tengo aquí por aquí marcado. Vamos a Es que ver. yo conozco a muchas niñas y esto a veces De me todas cuesta maneras, un poco. por ejemplo, en el caso de Elena, o sea, de Sandra, perdona, se nos menciona cómo aprendió a hablarse como le hablaban. Ujú, Por ejemplo, eso es algo que me ha parecido muy curioso, porque es importante aprender a hablarse uno de una buena manera para poder ujú, conectar con su interior. ujú. Mira, a mí me gusta explicar que hay veces que hay algo que parece muy obvio, ¿no? Pero que luego no lo es tanto en la práctica, ¿no? De que yo no sé hacer una cosa hasta que sé hacerla, ¿no? Pues por ejemplo, yo no sé hablarme de una manera compasiva hasta que no sé cómo se hace. Si en mi familia, por ejemplo, no nos hemos dado abrazos, pues yo no me voy a sentir quizá cómoda recibiendo afecto o dándolo, ¿no? Es como yo necesito como tener una base, una referencia y tener una referencia positiva de ese hecho para luego poder ofrecerlo, ¿no? De alguna manera. Es como que todo eso que vivimos y que no vivimos tiene un impacto y hace que nos sintamos más o menos cómodas y que de alguna manera pues vayamos repitiendo algunos patrones porque siempre buscamos que algo familiar, ¿no? Y familiar me refiero como algo habitual, que a veces puede ser algo que dices, jo, pues si yo a lo mejor soy cariñosa y me apetecería dar un abrazo, pero quizá acabamos pues teniendo relaciones con personas que no nos ofrecen ese afecto porque en el fondo es como lo conocido, porque de ahí venimos, ¿no? Y eso da explicación a muchas actitudes que vemos, a muchos comportamientos, muchas cosas. Es algo muy, muy curioso. Un sabio dijo con acierto, la expectación pospuesta enferma el corazón. ¿Cómo nos ayuda a luchar con nuestras propias expectativas el acoger a esta niña interior? Mm. Al final para mí acoger a esa niña que fuimos, ¿no? Tiene que ver con también acoger aquellas experiencias que muchas veces queremos borrar, ¿no? Y hacer ver que no han pasado y que no existieron, ¿no? Es como esto a lo mejor personas de otra generación, pues anterior a la mía, cuando a lo mejor les he compartido, ¿no? Pues de qué va el libro, de qué trata, ¿no? Pues gente de mi entorno, dice, pero es que tú siempre estás hablando de la niña, al final el pasado hay que dejarlo estar, ¿no? El pasado pisado, pero sí que es verdad que a veces quizá no nos damos cuenta y ese pasado pues nos va viniendo en el presente, ¿no? Por eso para mí como tiene esa importancia como de poder ir hacia allá al pasado a obtener algunas respuestas y poder entender por qué hoy pues me sucede lo que me sucede. Además, que es que ahí vamos lo que te decía antes, encontrando explicación a todas estas cosas. Antes hemos enseñado que en el libro, pues tenemos gráficos, tenemos ejercicios, además, bueno, de lo que es el texto del libro en sí. ¿De qué manera nos ayudan estos recursos para poder ir conectando? Mm. Al final yo creo que una demanda que al menos yo veo en terapia es como que la teoría la sabemos, pero que la práctica nos cuesta como un poquito más, ¿no? Entonces como es como quizá esta necesidad de integrar pues aquellas cosas que vivimos, de yo en la cabeza lo sé, pero a lo mejor no lo he sentido nunca, o yo esto sé de lo que me hablas, pero tampoco sé bien a qué te refieres. Entonces los ejercicios nos ayudan como a integrar un poquito esa información que yo estoy dando pues para sentir en el cuerpo. Ahora me venía como un ejercicio que a mí personalmente me gusta mucho, pues cuando hablo de familia y de lealtades familiares, ¿no? Que entonces explico pues cómo veo yo las lealtades familiares, que las veo como si fuera un felpudo de entrada a una casa, ¿no? Con el que nos puede decir, en esta casa se entra si se hacen estas cosas o no si se hacen estas otras, ¿no? Pues en esta casa se entran todas las personas que sean cuidadoras, vale, pues si a lo mejor yo no cuido en un momento determinado, siento que ya estoy abandonando. Pues luego hay un ejercicio que lejos de hacer como la teoría, pues también nos pregunta y nos invita como a parar y a decir, oye, si tú hubieras tenido un felpudo en tu casa, imaginándolo, ¿qué es lo que pondría? ¿Qué es lo que se te pedía? ¿Cómo tenías que ser? No seas egoísta, sé buena, no te enfades, pórtate bien, ¿no? Es como que son esos mensajes que hacen
que puedas sentirte bienvenida o rechazada en tu propia casa. Además es que es mucho más fácil cuando uno puede ir poniendo en práctica las cosas que va leyendo, va aprendiendo. Es algo muy interesante. En el capítulo 6, cuando habla acerca de las emociones, Ujú. he encontrado un dibujo que me ha parecido muy curioso. Es este círculo. No sé si lo Mm, conoces. ¿Podrías debe ser. explicar a quien nos ve qué es este circulito con tantas letras? Eso es. Mirad, pues esto es la rueda de las emociones, que en el centro tenemos como las 6 emociones básicas. Y claro, lo pongo ahí porque muchas veces, pues cuando pregunto a alguien, ¿cómo estás? Nos salimos del bien y del mal, ¿no? Y a veces cuando digo, si yo te prohibiera decir como respuesta bien o mal, ¿sabrías decirme algo más? Entonces, de cada emoción más básica, pues a lo mejor tristeza nos va poniendo como todos los matices que hay pues dentro de esa emoción para que tengamos realmente pues vocabulario para poder explicar y trasladar de una manera como más certera pues nuestra sensación interna, ¿no? Pues no, pues la tristeza, vale, pero dentro de la tristeza ¿qué me siento? ¿Me siento sola o me siento apática o estoy desolada, estoy decepcionada? ¿No? Es como tener como un poquito más de información de nuestro mundo interior y esas palabras, pues como te decía antes, ¿no? De que no sabemos las cosas hasta que nos las enseñan, pues para mí era importante pues tener ahí una guía de dónde partir pues para tener más respuesta que el bien y que el mal. Sí, porque además somos muy dados a que cuando alguien nos pregunta, ¿cómo estás? Bien, y nos Mm, quedamos ahí. Pero eso esto es. la verdad es que me ha parecido muy, muy práctico porque te ayuda a identificar muchos estados que a lo mejor ni tú mismo te habías percatado qué es lo que estaba Mm, pasando. Es algo que me ha parecido muy, muy útil. Hay unas palabras de un hombre de la antigüedad que decían que hasta para un árbol hay esperanza, porque aunque lo corten, brotará de nuevo y sus ramitas volverán a crecer. ¿Crees que el tener esperanza en que las cosas van a ir a mejor, el tener un propósito para seguir adelante, puede ayudar a que sanemos las heridas del pasado? mm. Para mí totalmente es como esa intención del libro, ¿no? El saber que hay una salida, pero que no es una salida, ¿cómo te decía? Como que te prometo como algo que no va a pasar, tipo, sanar las heridas significa dejar de sufrir, dejar de ver lo desagradable del mundo, dejar de sentir emociones desagradables, ¿no? Porque va más que ver a, pues, reparar esas heridas, tiene que ver con que las cosas me van a seguir impactando, pero que ya las permito, ¿no? Ya tengo como ese sostén dentro de mí y a mí pues el enfoque desde el que parto el libro, ¿no? Que es este enfoque de apego y trauma y FS, que hablo mucho pues de los sistemas de la familia interna, pues me ofrece como esta esperanza, ¿no? De que todas estas experiencias que hemos vivido, pues a veces las arrastramos como cargas y que podemos liberar esas cargas, aunque eso suponga pues no poder borrar esa historia, pero no es lo mismo que tener una herida abierta, tener una cicatriz que dice, oye, aquí dolió, pero aquí también se curó, ¿no? Entonces yo creo que es como la intención del libro de saber qué podemos esperar de sanar las heridas, sabiendo que vamos a poder sentir igualmente dolor, pero no nos van a dañar quizá, ¿no? Eso es, además es que en la portada del libro, cuando nos fijamos, me parece muy curioso porque vemos esta tirita Ujú, que está pues cubriendo esa herida que puede ser que tengamos, pero de esta tirita sale esta preciosa flor. Y es que ujú. al final es así, por mucho que nos pueda doler algo, siempre tenemos la esperanza de poder resurgir, como esto. ¿Crees que la pandemia ha afectado en ese sentido a que pues seamos más reacios a manifestar las emociones, a buscar en nuestro interior para ver qué es lo que realmente nos pasa? Bueno, al final de la pandemia hemos hablado mucho porque tenía como con muchos condicionantes pues, que podían ser traumáticos, ¿no? Al final, una situación traumática es pues, cuando supera los recursos que tenemos para afrontarla y quieras que no, yo creo que ninguno de nosotros había vivido una pandemia como la que se vivió, ¿no? Entonces, eso nos sacó de alguna manera de nuestra zona de confort, por así decirlo, en el afrontamiento, de tener recursos, de poder hacerlo. Y eso ligado a la visión a lo mejor de las emociones, pues una cosa pues más social, ¿no? Que estamos como acostumbrados, no sé si tú recuerdas como en la pandemia, que a lo mejor en vez de hablar como de
pues la importancia de la salud mental o cómo eso nos estaba afectando o cómo de duro era no poder salir y tener ganas pues de relacionarnos o cómo de peligroso era juntarnos con gente cuando a nivel de salud mental es lo que nos sostiene muchas veces, que lo que se verbalizaba no era eso, sino resistiré, todo saldrá bien, ¿no? Entonces, quieras que no es algo que yo creo que estamos como muy acostumbrados a hacer, ¿no? Que nos cuesta mucho contactar pues con lo estresante de la vida, con lo duro, con lo doloroso y lejos de integrarlo, lo que hacemos es como dejarlo encerrado en una habitación, ¿no? Lejos de integrarlo y poder decir, jo, pues qué duro esto, vamos a llorar lo duro y luego vamos a mirar qué hacemos con ello, ¿no? Como que en el libro lo explico, que muchas veces barajamos como una opción u otra, pero pueden ir de la mano, o sea, me puedo llorar porque me han echado el trabajo y luego, después de ese lloro, puedo mirar ofertas y tratar de encontrar otra opción, ¿no? Pero parece que solo puedo buscar trabajo y no me puedo apenar por el despido, por así decirlo, ¿no? Así es. Hablando del tema de las redes sociales, algo que ahora está muy en auge, nos damos cuenta de que ha aumentado el odio, los ataques mediante las palabras, Mm. actitudes que no hace tanto tiempo bueno, no hubiéramos imaginado. ¿Crees que la gente está manifestando de esta forma, mediante redes sociales, las heridas que tienen del pasado? Mm. Jo, qué difícil, porque mira, a mí me gusta como con las heridas, ¿no? Pues tener como un mensaje como claro, yo hablo como de que se pueden validar emociones, pero no es lo mismo validar una emoción que validar un comportamiento, ¿no? Yo a lo mejor me puedo enfadar contigo y eso es muy lícito, yo tengo derecho a enfadarme y a sentirme enfadada y a que me parezca algo injusto, pero es distinto a que yo con mi enfado, cuando estoy muy enfadada contigo, te tire una silla en la cabeza, ¿no? Entonces yo siento como un poco esa sensación, ¿no? De decir, a veces justificamos como ciertas conductas porque, pobre, lo ha pasado muy mal, fíjate qué infancia, ¿no? Es que pobre, yo sé que no lo pasó bien y que ha sufrido mucho en la vida, pero eso no justifica el daño, ¿no? De alguna manera. Entonces, para mí iría como un poco desde ese lugar, de que hay veces que esas heridas podemos validar el dolor, pero no el cómo se afronta ese dolor, ¿no? Lo que se hace si tiene que ver con hacer daño a otra persona. Y es que es eso, o sea, el que uno se comporte de una u otra forma no lo justifica solamente lo que haya pasado o no. Ahí es algo que sí que todos al final debemos trabajar para no escudarnos en ellos. Para terminar, Marta, ¿qué le dirías a aquellos que nos ven para que se animen a leer este libro? Abraza a la niña que fuiste. Mira, pues voy a utilizar como alguno de los feedbacks de las personas que ya me han llegado, porque al final que te dijera yo por qué te lo tienes que leer, pues no sería lo mismo, ¿no? Hay personas que, mira, con lo poquito que iba el libro en circulación, porque salió el 8 de junio, y hay personas que me dijeron que lo habían recibido un sábado y que lo habían terminado el domingo, o que con sus horarios complicados de trabajo o con su vida con hijos que tenían como mucha dificultad para tener un momento de calma y leer, que a pesar del contenido que les había parecido como muy completo y a pesar del contenido les había parecido como algo muy ameno de leer y que se estaban leyendo casi como una novela, como que les había enganchado mucho. Era eso como lo que tienen en común de que no podían parar de leer, ¿no? Porque es un libro que contiene muchas respuestas a preguntas que muchas veces nos hacemos, ¿no? Y yo digo que es probable que como habla de tantas respuestas, pues a raíz de mi proceso y de acompañar personas y de ver como muchas historias y muy distintas, es probable que quizá yo dé alguna respuesta que todavía la persona no se ha hecho la pregunta, pero que es probable que tiempo después diga, hostia, esto que no entendí en ese momento cuando leí el libro, ahora lo estoy sintiendo, porque esto lo hablo sobre todo cuando hablo del duelo de expectativas, ¿no? De lo que necesitábamos en la infancia y lo que no tuvimos. Habrá una persona pues, que esté en una fase a lo mejor de negación y que diga, no, pues mi infancia fue muy feliz y todo fue bien y a mí me pasaron cosas horribles, pero no tengo consecuencias de ello, ¿no? Entonces otra persona, pues como más en la aceptación de decir, oye, pues yo viví una infancia donde me pasaron cosas horribles y esto me impactó, pero bueno, también puedo recordar pues algún momento feliz porque pues a día de hoy estoy aquí porque pues tuve, yo qué sé, pues una persona que me ayudó a sobrevivir, ¿no? De alguna manera y los recursos que la propia persona tuvo en cuenta y puso en marcha. Pero sobre todo como un poco desde ahí, ¿no? Desde un libro que nos va a ofrecer
respuestas, esperanza y conocimiento sobre nosotros mismos. Además es que es un libro que cuando lo empiezas a leer, em, empiezas poquito a poco a ver qué te encuentras con el libro, no sabes por dónde va a tirar y sí, sí que termina enganchando. Tiene luego las partes que están subrayadas, algunas de Ujú. ellas. Me parecen muy, muy interesantes. Me ha ahorrado también subrayarlas yo y escribir en el libro. Eso también lo tenemos en cuenta. Es un libro que yo recomiendo muchísimo. La salud mental es algo que a día de hoy necesitamos trabajar mucho todavía. Y si encontramos algo que nos ayude, como dice el libro, a sanar estas heridas del interior, pues ¿por qué no vamos a cogerlo? Estas palabras amables, este bálsamo convertido en libro es totalmente recomendable. Marta, te doy muchas gracias por tu tiempo. Sé que estás con la promoción del libro, que estás muy liada todavía con esa resaca emocional, como me decías. Te deseo mucho éxito y esperamos con muchas ganas ya un siguiente libro. Desde aquí lo decimos para que las editoriales lo sepan. Esperamos Muy un siguiente libro de bien. Marta Segreyes. Oye, pues qué bien. Muchas gracias por las palabras bonitas hacia el libro, hacia mi trabajo, porque al final yo me puedo sentir como orgullosa del resultado, pero no tiene sentido si las personas lectoras pues no opinan lo mismo, ¿no? Así que me gusta mucho saber que el feedback que yo he ido teniendo pues coincide con el tuyo también. Y nada, y ojalá pues las personas que nos vean, que nos escuchen, que tengan ganas de leerlo y también pues bienvenido el feedback para yo añadirlo a mi cartera de opiniones y así pues saber un poquito más de las opiniones de las personas. Eso es, aquellos que se compren el libro, que se hagan con él. En Instagram es Marta Segreyes Psicóloga, ¿verdad? Ese es Eso Instagram, es. aquí lo tenéis también, por si no lo veis. Ahí está Ujú. puesto. Le podéis contar a Marta lo que os parece el libro, que ella va a estar encantadísima de que se lo digáis y le va a gustar mucho todo lo que le contéis. Muchas gracias, Marta. Nos vemos en el camino. Gracias. Muchas gracias a ti.